participantes, vamos a desarrollar hoy de la patología obstructiva 3 problemas: el asma, la EPOC y las bronquiectasias. Entonces vamos a empezar con el asma, ¿no? Pues aparece a cualquier edad. En los niños es 2 veces más frecuente en los varones que en las mujeres, y en la vida adulta, en cambio, es similar entre ambos sexos. Muchos niños no presentan síntomas cuando llegan a la adolescencia, pero el asma reaparece en algún momento de la vida. Entonces, el principal factor de riesgo para el asma es la atopia, ¿cierto? Entonces, como se ven en los ejemplos de aquí, este niño con rinitis alérgica, porque miren, respira con la boca abierta, eso implica ya obstrucción nasal, y el eczema, que es característico. También los ácaros, al pelo y las escamas de la piel de los animales domésticos. Y como antes se consideraba pues a los animales domésticos, especialmente a los gatos, una ofensa, pues está demostrado que más bien el contacto estrecho, es decir, vivir con los animales, crea tolerancia. Claro, cuando se va de repente a una casa donde hay un gato, el atópico le da una crisis. Esa es la diferencia. Los factores genéticos están implicados pues en el cromosoma 5, aquí está, en este segmento de lo que es heredado, ¿no? El asma. Ahora las infecciones, ¿no? Como las infecciones virales, pues el influenza virus, que es el más común, luego el sincicial respiratorio y los corona que han habido desde siempre, ¿no? Perdón. En cuanto a la alimentación, las dietas con pocas vitaminas C, D, A y las grasas omega 3 que del aceite de pescado, la deficiencia digo, de estas o la abundante cantidad de sal y las omega 6 aumentan las crisis asmáticas. La contaminación, aquí el óxido de sulfuro de oxígeno, óxido nitroso y varios de los escapes especialmente del diésel, es decir, de combustibles poco refinados, o incluso de las cocinas a gas, son también factores de riesgo. En el entorno laboral, pues la exposición a alergenos de animales pequeños de laboratorio pueden ser, y cuando se utiliza amilasa de hongos en la harina de trigo, en las panaderías también la persona puede desarrollar una crisis por el contacto. Cuando los resultados negativos de las pruebas cutáneas, además de tener una inmunoglobulina E sérica normal, que el asma se inicie en la vida adulta, que se encuentren con pólipos nasales y sensibilidad a la aspirina, eso se denomina asma intrínseca, ¿no? La otra sería extrínseca o atópica. Ahora, ¿cuáles son los desencadenantes de crisis? Empezando por los alergenos, ¿no es cierto? Inhalados, que ya veremos luego cómo activan los mastocitos. Entonces, los pólenes originan rinitis alérgica, ¿no? Pero no asma. Pero el momento en que una tormenta hace que los granos de polen se rompan, esas partículas desencadenan exacerbaciones del asma, y a veces grave. Se llama el asma de las tormentas. Los fármacos, ¿cierto? Los
bloqueadores beta que se utilizan bastante como colirios, es decir, incluso los tópicos pueden dar vasoconstricción de origen colinérgico. El ejercicio es un desencadenante especialmente en niños. La hiperventilación origina mayor osmolaridad en el líquido que reviste las vías respiratorias y desencadena la liberación de mastocitos y broncoconstricción. Generalmente empieza cuando termina el ejercicio y se resuelve espontáneamente en unos 30 minutos. Es peor en climas secos y fríos que en cálidos y húmedos. Los pacientes se agravan cuando cambia el clima y algunos empeoran al percibir perfumes muy intensos. De los alimentos desencadenantes tenemos mariscos, las nueces que producen anafilaxia con sibilancias, los aditivos de los alimentos, ¿no? El más conocido es el beta-bisulfito, porque libera un gas de dióxido de azufre en el estómago y eso, mediante receptores colinérgicos, pues desencadena el asma. Antes se consideraba que el colorante amarillo tartrazina podía inducir asma, pero no es comprobado. Puede dar broncoconstricción en cualquier persona. En cuanto a las hormonas, en la fase premenstrual se agrava el asma. Es por la disminución de la progesterona. Y en los problemas de hipo o hipertiroidismo también puede haber, aunque no se conoce su relación exacta, porque se desencadena. El estrés puede producir broncoconstricción también por vía refleja colinérgica, ¿no? Un dato curioso es que el duelo no agrava el asma e incluso en algunos casos puede mejorarla. Revisemos esto de cómo es que se desencadena, ¿cierto? Aquí tenemos la mucosa respiratoria, a este lado normal, con el epitelio, las glándulas, las fibras musculares por fuera, y al frente una vía aérea completamente alterada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegan mastocitos, macrófagos, eosinófilos y empiezan a desencadenar por citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, pues la liberación de broncoconstrictores. Esto ocasiona un proceso inflamatorio de las glándulas, se hipertrofian y el epitelio se desprende. Entonces, así es como se origina la patología en el asma. Estos mediadores aquí están. Un ejemplo, pues, que hacen las partículas alergénicas, tienen sus receptores a nivel de las células del epitelio y son captados por las células dendríticas. Estas células dendríticas van a estimular a los linfocitos T helper para que produzcan, pues, las interleuquinas, ¿no? Esta, a su vez, aumenta la producción de moco. Por otro lado, también los linfocitos hacen, igual que las células B, produzcan inmunoglobulinas y a su vez estas inmunoglobulinas estimulan a las células cebadas a que produzcan moco y también más interleuquinas. Y a su vez esto a través del factor de necrosis tumoral alfa estimulan a los eosinófilos y se cierra un círculo diacrónico. ¿Cómo es en cuanto a los cambios que pueden producirse en
es conocido, ¿no es cierto? En el asma lo que existe, cómo se hace el diagnóstico, ya veremos luego más en detalle. Este es el volumen y este es el tiempo. Entonces, normalmente se mide el volumen expiratorio en el primer segundo y cuando hay un proceso obstructivo, como es el asma, está disminuido el volumen expiratorio, ¿no es cierto? Este es un aparato que mide el flujo expiratorio pico o máximo. Y esto obviamente los pacientes pueden tenerlo porque pueden medir su capacidad, es como a un diabético medirse la glucosa, el asmático puede medir cómo está su capacidad vital. Y también que causa pues una oligoemia, diríamos, en los segmentos usualmente basales, como se nota en el gráfico, que hay disminución, ¿no es cierto?, de la circulación a ese lado. En cuanto a la clínica del asma, pues los síntomas son disnea, la tos que empeora en la noche, un moco muy denso que es difícil de expectorar, y algunos pacientes tienen pródromos como por ejemplo un prurito bajo la quijada, una molestia interescapular no bien definida, incluso un miedo de muerte. Los signos pues ya conocidos, sibilancias, estertores, se encuentra al paciente hiperventilando y con uso de músculos accesorios. Se divide clínicamente al asma en intermitente y persistente. De acuerdo a la frecuencia de los síntomas, la intermitente tiene menos de 2 días a la semana, menos de 2 despertares nocturnos al mes y no tiene limitación de las actividades. La persistente puede ser leve, moderada, severa o grave. En la leve, los síntomas son más de 2 días por semana, ocurren entre 3 y 4 despertares al mes. La limitación para las actividades es leve. En la persistente moderada, los síntomas son diarios, aumenta a un despertar por semana y ya hay una limitación moderada para las actividades. En la severa, el paciente está todo el día con síntomas, toda la noche, y hay una severa limitación para la actividad. Y en la grave, pues el paciente cae en insuficiencia respiratoria. Entonces hablábamos de cómo hacer el diagnóstico, decíamos que se hace una espirometría basal, se da a inhalar un puff de salbutamol por 4 veces sucesivas, se espera en 15 minutos, se vuelve a realizar la espirometría y se mide el volumen expiratorio forzado, que aumenta más del 12% y en volumen más de 200 ml. Es decir, se ve aquí la respuesta del broncodilatador. Y en el flujo expiratorio pico o forzado, entonces aumenta por lo menos 60 ml al minuto, o que equivale a un 20%. Así se hace el diagnóstico. Entonces, también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no?, del asma con obstrucción de la vía respiratoria alta. En este caso, digamos que podría ser un tumor laringio, que oímos aquí más bien un estridor antes que sibilancia. En el caso de una obstrucción endobronquial, por ejemplo, también por un tumor, pues, o un cuerpo extraño, las sibilancias suelen estar localizadas en el sitio afectado. Para diferenciar de la insuficiencia cardíaca, en la cual también se pueden escuchar sibilancias, pero aquí los crepitantes son los principales. Y en la EPOG, porque sus síntomas varían poco, no se ven totalmente y tienen poco efecto los beta bloqueantes. Entonces, la diferenciación principal es entre asma y EPOG, ¿no es cierto? El EPOG siempre es de mayores de 40 años, siempre habrá tabaquismo. En el asma, más bien, la atopia es la frecuente y los antecedentes familiares, pues decimos que tiene un fondo genético. Los síntomas varían en el asma, pero en la EPOG más bien los síntomas son casi permanentes.
La reversibilidad de la obstrucción, claro, es significativa en el asma. Decimos que mejora el volumen expiratorio forzado. En la EPOC, en cambio, es muy poco la mejoría o no hay mejoría. Y la respuesta a corticoides en el asma es muy buena y casi siempre, en cambio, en la EPOC es indeterminada y variable. Es decir, algunos pacientes responden y otros no. En cuanto al tratamiento, se tienen a disposición medicamentos broncodilatadores y medicamentos controladores. Entre los broncodilatadores están los beta-agonistas, hay de acción corta, que se les conoce como SABA, es decir, bloqueante adrenérgico de acción short en inglés corta, o los de acción larga, que sería bloqueante adrenérgico de acción larga. Los anticolinérgicos, conocidos de acción corta como el hipertropio, de acción larga como el tiotropio, y las metilxantinas, teofilina y aminofilina. Entre los corticoides, pues se dispone de inhalados, de sistémicos, los antileucotrienos, montelukast, safirlukast, y como cromonas el cromolin y el netcromil. Entonces aquí tenemos ejemplos muy conocidos, pues el salbutamol, o ventolin, la terbutalina, y para hacer nebulizaciones en líquido, y salmeterol, de los más utilizados, no sé, pero usualmente casi nunca está simple, sino que se une a un corticoide. En este caso es con fluticasona. Los anticolinérgicos, hemos dicho, el bromuro de hipatropio, también muy conocido, el tiotropio o cápsula dura, que se le conoce para los pacientes. De las metilxantinas, pues tenemos a disposición la teofilina de liberación prolongada y la aminofilina, que es para cuando el paciente se encuentra grave. Lo que pasa es que se le ha llegado a temer mucho, pero solamente ocasiona problemas cuando las dosis son muy altas. Hasta puede producir paro cardiorrespiratorio, pero eso, como digo, es con dosis exageradamente altas. En cuanto a los corticoides, pues hemos dicho que corticoides inhalados, tenemos aquí, ¿no?, a disposición la budesonida como ejemplo, la fluticasona, y también los corticoides, digamos, sistémicos. Para los casos agudos, la hidrocortisona o la metilprednisolona, y para los crónicos, pues tenemos la prednisona, que es la que más se usa. Los antileucotrienos, entonces son, también recuerden que los leucotrienos también son liberados para que exista la broncoconstricción. Y entonces por eso son buenos los antileucotrienos como el montelukast y el safirlukast. Las cromonas, habíamos dicho que son el cromolin y el netocromil, más bien se utilizan poco y especialmente está indicado para los niños. En cuanto a otros tratamientos que se tienen a disposición, estos para los casos ya graves, pues está metrotexate, como inmunomoduladores, azatioprina, gamma globulina intravenosa. También anticuerpos monoclonales como hasta omazilumab, pero desgraciadamente es demasiado caro. Una jeringa llega a costar $440 y se necesita administrar cada 15 días. La inmunoterapia, es decir, con inyecciones preparadas usualmente de extractos de polen, de ácaros o de lo que tenga sensibilidad el paciente, no se encuentran indicadas en la mayoría de guías porque las evidencias pues no son muy grandes a favor. Y en cuanto a terapias no farmacológicas, la acupuntura, la apicultura, como está indicando aquí, de las abejas, quiropraxia, el yoga y la espeleoterapia, que es permanecer en ambientes subterráneos. O sea, todos estos pues son coadyuvantes, ¿no?
el paciente busca en alguna forma mejorar. Así es un tratamiento escalonado, es decir, cuando los síntomas son intermitentes, usualmente se utiliza un bloqueante de acción corta demanda y de pronto si se necesita un corticoide inhalado a dosis baja, si el paciente no mejora, pues hay que dar el corticoide inhalado siempre y progresivamente la dosis, si no mejora, pues se añade igual un agonista de larga acción. Y finalmente, ¿cierto? Si el paciente no tiene un buen control, hay que seguir aumentando la dosis. Una vez que se logra controlar, pues se puede ir reduciendo la necesidad de los pacientes. Pero el paciente que está muy mal, pues ya se denomina que está una crisis, ¿no es cierto? Entonces, la crisis leve se maneja con el salbutamol en inhalocámara, se dan de 2 a 4 pulsos y se reevalúa en 15 minutos. Si responde en buena hora y si no responde, pues se siguen 3 dosis más con más frecuencia, 6 a 8 pulsaciones del salbutamol cada 20 minutos. Si usualmente el paciente está mal, entonces en vez de utilizar la inhalocámara se prefiere nebulizarle, ¿no? Se reevalúa y si responde en buena hora, pero si no responde se considera ya una crisis grave, usualmente el paciente está requiriendo oxígeno, se asocian tanto beta agonistas como anticolinérgicos y con más dosis, ¿no es cierto? Se da prednisona intravenosa e igual, si uno se pregunta si el paciente puede manejarse ambulatoriamente luego o si es grave, pues necesariamente hay que transferirlo. Vamos a ver aquí varios casos de pacientes, por ejemplo, tiene 30 años con antecedentes de asma, consulta por fiebre y disnea de 5 días de evolución, a la auscultación hay murmullo vesicular disminuido y escasas sibilancias. Entonces, lo que se nota aquí, pues la hipertransparencia, ¿no es cierto? Aquí tanto en los vértices como en las bases hay ensanchamiento de los espacios intercostales y la horizontalización de las costillas. Otro caso, mujer de 46 años, también asmática, consulta por dolor en hemitórax izquierdo, el murmullo vesicular está disminuido, no se auscultan estertores y aquí hay signos también de enfisema pulmonar, es decir, estas es la sombra de las mamas y hacia arriba tenemos estas lesiones que se denominan fibroalveolares en ambos campos y calcificaciones hacia el vértice. Se ve aquí el descenso de los diafragmas y del diámetro vertical. Estoy con esta imagen de corazón en gota, ¿cierto? Hay ensanchamiento de los espacios intercostales, horizontalización de las costillas y los ilios, miren que usualmente se verían acá al centro, están elevados. Son otras cosas que se ven en los asmáticos. Otro caso, un varón de 44 años, también asmático, consulta por fiebre y disnea, tiene signos de atrapamiento aéreo, se denomina, ¿cierto? Está el general. Hay una hipertransparencia pulmonar, asimismo ensanchamiento de los espacios intercostales, horizontalización de las costillas, descenso de los diafragmas y ambos senos, bueno, hay que ver que es por la placa que están cortados. Otro caso de un varón de 65 años, un fumador inveterado, consulta por disnea, entonces aquí se ve claramente las signos de enfisema y fibrosis, ¿no es cierto? Estas líneas de aquí. Aquí, en este caso, es una inversión del diafragma. Miren que el diafragma normalmente hace una cúpula, entonces aquí está así en plano y como que se está haciendo una especie de tienda de campaña hacia la base. Igualmente, el ensanchamiento de los espacios intercostales y la horizontalización de las costillas, igual el corazón largo
en gota. Bueno, pasamos ahora a revisar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El EPOC, ¿no es cierto? Como se conoce, incluye al enfisema y a la bronquitis crónica. Entonces, que veamos en otro gráfico qué es lo que pasa. Entonces, en los bronquiolos terminales, pues pierden su forma, se destruyen. Las paredes de los alvéolos igualmente están destruidas y existen ya la formación de bulas. Además de eso, pues hemos dicho, igual como sucede en el asma, hay engrosamiento de la mucosa y una producción mayor de moco. En la patogenia, pues principalmente es el fumar cigarrillos, ¿no es cierto?, para la EPOC. Entonces, al fumar cigarrillos se produce un proceso inflamatorio, parecido a lo del asma. Entonces, hay broncoconstricción, hay las glándulas se hipertrofian, mayor producción de moco. Y aquí, entonces, a la final termina en bronquitis. Por otro lado, entonces, por activación de macrófagos, de factor de crecimiento de fibroblastos, hace que estos hipertrofien y se produce fibrosis. Y la destrucción del tejido ocasiona enfisema. Entonces, así es como se produce o bronquitis o enfisema. En cuanto al diagnóstico, es la limitación del flujo aéreo conocida, ¿no es cierto? Entonces, pero que revierte muy poco con el broncodilatador. En cambio, en el asma, sí mejora, ¿cierto? Aquí, entonces, siendo normal, estamos como viendo en la gráfica anterior, veríamos inverso, y entonces normalmente volumen expiratorio forzado, y en la EPOC como está disminuida. ¿Y qué es lo que se ve en la imagen? Pues la hiperinsuflación, ¿no es cierto? Es el desplazamiento de diafragma hacia abajo y hasta asumir una posición plana. Entonces, estos son cambios en la EPOC. Entonces, se dividen en etapas. Se considera leve cuando el volumen expiratorio forzado al primer segundo está a un 80% o más de lo que debe estar. En este caso hay una ligera limitación de flujo y se grafica aquí como que sería solamente hacia los vértices de la patología. En la etapa 2 o moderada, pues la reducción ya va del 50 al 80%. El paciente ya usualmente presenta tos, estridor y disnea de esfuerzo. Es intensa cuando el volumen expiratorio forzado va de 30 a 50%, y aquí, además de eso, pues ya hay una reducción de la calidad de vida del paciente. Y es muy intensa cuando el FEV1 es menor al 30%, el paciente en estos casos ya presenta hipoxemia, la función pulmonar está deteriorada, el paciente usualmente está en etapa terminal y las exacerbaciones que presente pueden ser mortales. Entonces, pues aquí gráficamente nomás haciéndose ver que ya está en una etapa terminal. Entonces, ¿qué hacemos cuando un paciente tiene EPOC? ¿No es cierto? Desgraciadamente nosotros vemos a los pacientes en etapas ya muy avanzadas y casi muy poco se puede hacer, pero de pronto hay que hacer cultivo de esputo, porque cuando persiste muy purulento, pues siempre es necesario conocer los microorganismos, ¿no es cierto? Ahí se recomiendan hacer medidas seriadas del flujo expiratorio pico con ese aparatito que se les presentó para excluir asma cuando hay dudas diagnósticas. Hay que hacer un electrocardiograma y solicitar péptidos natriuréticos para evaluar al corazón cuando uno sospeche falla cardíaca o hipertensión pulmonar, con pacientes que tienen hipoxia, taquicardia, edema o cianosis, y un eco cardíaco para evaluar el estado del corazón y determinar si
tiene ya un cor pulmonar. La tomografía de tórax está indicada para investigar síntomas que parecen desproporcionados, ¿no?, a los signos que sugieren una fibrosis pulmonar o bronquitasias en la radiografía simple, e incluso para definir otras anomalías. Y se solicita medir la alfa-1 antitripsina sérica para evaluar deficiencia, ¿no es cierto? Usualmente son inicios tempranos en jóvenes que estén con EPOC, que no hayan fumado mayor cosa y que tengan una historia familiar de esta deficiencia. Entonces, ¿cuál es el riesgo o factores de riesgo? El principal, también, como hemos dicho, fumar cigarrillos, ¿no es cierto? Cuando se fuman puros o habanos, pues, y cuando también se usa pipa, se ve que es menos intensa la enfermedad, porque usualmente no es solamente la hoja de tabaco la mala, sino más bien los aditivos que se tienen ahí, de los productos secundarios para la elaboración del tabaco. Entonces, bueno, aquí gráficamente se está viendo, o sea, pero es un fumador pasivo, pero no es seguro que se aumente el riesgo de EPOC directa. A veces nos confundimos en la historia clínica, decimos, sí, mi papá fumaba, entonces mi mamá tiene EPOC. Parece que no es por ahí el problema. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues el anamnesis siempre debemos averiguar por tos, producción de esputo y disnea, que se valora por la disnea de esfuerzo, ¿no es cierto? Preguntando al paciente qué es lo que le cansa. Por ejemplo, usualmente le cansa más hacer algo con los brazos elevados, como colgar la ropa, pero le cansa menos al ir de compras con el carrito, porque usualmente está en una posición como estamos acá, que se llama de trípode para aquí. Entonces, normalmente el paciente puede ser o un abotagado azul o un soplador rosado. En el de predominio bronquitis crónica, entonces aquí está cianótico, pueden verse en los dedos por los restos del tabaco, y este paciente, miren que está ya con edemas, entonces ya ha cursado hacia un cor pulmonar. El paciente enfisematoso, entonces está adoptando esta posición, ¿cierto? Más delgado, y miren que esta posición de trípode permite entonces fijarla, los músculos esternocleidomastoideos, escalenos y los intercostales para que puedan trabajar mejor en esta posición. Entonces, el soplador rosado. Pero la mayoría de pacientes pues tienen componentes mixtos, es decir, de lo que se llama fenotipo entre bronquitis crónica y el enfisema. En cuanto al manejo, pues hay que confirmar la obstrucción en la espirometría, ¿no? Luego el usar el broncodilatador para diferenciar EPOC del asma, identificar las características del paciente, los fenotipos que hemos dicho, ¿no es cierto?, sea bronquítico o enfisematoso, valorar la situación clínica y estar un tratamiento. Pues si debe dejar de fumar necesariamente el paciente, mantener una actividad física regular y las vacunas obligatorias son de la gripe anual y la antineumococo. Entonces, utilizar broncodilatadores de larga acción y el fenotipo mixto, es decir, tanto que tiene bronquitis como enfisema, siempre debe usar un corticoide inhalado. Entonces, y según las características del paciente, entonces también puede utilizar broncodilatador, corticoide y antibióticos. En este gráfico está representando el uso de oxígeno. Siempre mejora el porcentaje de sobrevida a largo plazo. Miren, aquí tendríamos meses, ¿no es cierto?, al año, pero esta mejoría se mantiene con el tiempo. Y las recomendaciones que siempre hay que dar al paciente del ejercicio respiratorio. Y esta es una estrategia escalonada según la gravedad del paciente. Entonces tenemos formas persistentes, intermitentes leves, persistentes leves, moderadas, graves y muy graves. En todos estos casos se utiliza agonistas beta
acción corta según sea necesario para el alivio sintomático, las veces que necesite, solamente salbutamol. Y los corticoides empiezan en la persistente leve a dosis bajas, se mantienen los corticoides a dosis bajas, los inhalados, y en la persistente moderada ya se asocia un agonista de larga acción. En la persistente grave, entonces ya hay que aumentar la dosis de corticoides y asociados con el agonista beta de larga acción. Y en la muy grave, pues los corticoides a dosis altas, se mantiene el broncodilatador y usualmente es necesario dar también corticoides orales. Las exacerbaciones son los temidos para el paciente porque pueden ser pues causa de muerte. Entonces, son episodios de incrementos de la disnea, de la tos y cambios en el volumen y las características del SPUT. Se utilizan estos criterios de Antonisen en que se valora como la disnea, la cantidad de expectoración y la purulencia. Y se dice que es de tipo 3 cuando cumple solo un criterio, de tipo 2 cuando son dos criterios y de tipo 1 cuando es un criterio. Siempre hemos tenido dificultad de acordarnos de estos, ¿no? Porque uno dice un criterio será tipo 1, pero es al revés. Y entonces a los pacientes se les divide en grupos, usualmente por la edad y por el riesgo de padecer bacterias específicas, ¿no es cierto? Influenza en menores de 25 años y desgraciadamente pues ya enterobacterias en los mayores de 65 años, y en los casos graves pues siempre hay Pseudomonas aeruginosa, que es el problema de las infecciones recurrentes de los pacientes. Entonces, ¿cuándo referir al paciente, no es cierto? Cuando requiere una segunda opinión hay que darle el beneficio pues para confirmar el diagnóstico, optimizar una terapia. Cuando el paciente ya inicia un corpulunare, siempre es bueno que vea el cardiólogo, el neumólogo, para la evaluación de uso de nebulizadores o ya oxigenoterapia domiciliaria para optimizar la terapia y evitar prescripciones. Incluso pues en el Ministerio de Salud se hace todo un trámite para lograr que el paciente tenga apoyo para oxigenoterapia. Para evaluación de corticoides orales, porque esto como es a largo plazo, pues, y hay que recordar los inconvenientes que pueden dar los corticoides. Cuando el paciente no respira bien y no parece que sea mismo EPOC, hay dudas, entonces para confirmar el diagnóstico y por la eventualidad de que puede tener otras terapias. Cuando hay infecciones muy frecuentes, porque se debe excluir que haya bronquiectasias ya como complicación de la MIS-EPOC, y si es que existe hemoptisis para excluir carcinoma bronquial. Porque como sabemos, el tabaco pues, nos lleva a la final a eso. Vemos aquí casos, no sé, enfisemas, aquí está demostrado un abatamiento del diafragma, el corazón un poco largo, aumento, bueno, en la lateral puede verse esto de aumento del espacio claro retroesternal y la hiperclaridad, en que no se notan aquí, pero que pueden haber bulas, entonces del tipo enfisema. En la bronquitis, la radiografía puede ser normal y no específica en 1 de cada 5 pacientes. Lo que suele verse es el aumento de la trama broncovascular, pero algo muy inespecífico. En cambio aquí, miren, ya tomografía como es diferente, estas zonas en que parece que aquí ya no hay pulmón, ¿cierto? Y es una zona netamente patológica y claro, acá completamente ha avanzado la enfermedad ya de tipo enfisematoso. Y aquí mucho más, ya con la presencia de bulas, ¿no? Es una enfermedad ya avanzada. Vamos a revisar algo de las bronquiectasias. Entonces, ¿qué son dilataciones permanentes de los bronquios que pueden ser localizadas o focalizadas, como se ve aquí, o diseminadas o difusas, como se está presentando en esta otra tomografía.
Entonces, del patrón focal, hay etiologías obstructivas por un cuerpo extraño aspirado, por una masa tumoral. ¿Qué hacemos? Pues imágenes, rayos X, tomografía y broncoscopía en ese orden, de acuerdo a cómo se presenta el paciente. En los casos difusos, pues hay que ver que la etiología podría ser una infección bacteriana o micobacterias atípicas, ¿no? Entonces ahí hay que hacer estudios de Gram, Barca o H, cultivo de esputo, y podría llegar a necesitarse un lavado bronquiolo-alveolar. Hay que pensar en que puede haber inmunodeficiencia tanto por hipogamaglobulinemia o por VIH. Ahí pedimos biometría, inmunoglobulinas y obviamente las pruebas de VIH. Las causas genéticas pueden ser fibrosis quística o deficiencia de alfa-1 antitripsina. Para la fibrosis quística se mide el cloro del sudor y para la deficiencia pues se mide el nivel de la alfa-1 antitripsina sérica y se hace un estudio genético. También hay causas inmunitarias, ¿no? Artritis reumatoidea o el síndrome de Sjögren, entonces hay que pedir pruebas específicas para esto. Y cuando la etiología es aspiración recurrente, entonces hay que hacer una prueba de función deglutoria para ver que no haya aspiración de lo que se traga, o otra prueba de fuerza neuromuscular general que puede haber alteraciones en la deglución. La clínica, pues no es cierto, el paciente solamente lo que tiene es tos, cianosis, pueden auscultarse sibilancias, la tos crónica productiva en gran cantidad, que empeora característicamente al limpiarse a un lado. O sea, se mueve y sale las secreciones de las bronquiectasias y el paciente se siente mal y bota la flema. Obviamente, la disnea, puede haber hemoptisis, mal aliento cuando hay una sobreinfección. Y pérdida de peso implica ya en etapas avanzadas de bronquiectasias. Entonces, el tratamiento, pues hay antibióticos dirigidos a la bacteria, sea Haemophilus influenza o Pseudomonas aeruginosa, que son los más frecuentes. La higiene bronquial, que comprende hidratación, uso de mucolíticos, broncodilatadores o solución salina hipertónica para inhalar. La fisioterapia, como el drenaje postural, la percusión torácica, los corticoides, que suelen dar una mejoría parcial, y es posible que el paciente pueda llegar a cirugía de segmentos que estén muy malos. Entonces, ¿qué se hace para prevenir las exacerbaciones? Se utiliza la gamma globulina, las vacunas que hemos dicho, la antiviral y la antineumocócica, y dejar de fumar. Cuando existen pues más de 3 exacerbaciones al año, hay que optimizar el tratamiento, tratar las causas subyacentes. Entonces, si es una infección por Pseudomonas aeruginosa, se necesita un tratamiento prolongado con un antibiótico inhalado. Desgraciadamente, aquí es difícil de conseguir, salvo el tianfenicol. Por otro lado, que si no hay Pseudomonas, entonces ahí sí está indicado el tratamiento prolongado con los macrólidos, ¿cierto? Si no hay respuesta a macrólidos, se cambia a otro antibiótico, ciprofloxacina o moxifloxacina o levofloxacina a diario por 1 o 2 semanas al mes, o los macrólidos que están indicados a diario o 3 días a la semana. En otro esquema se usa 30 días antibióticos, se descansa otros 30. También podría darse en aerosol, que puede usarse el mismo tianfenicol, y los intravenosos cuando hay una bacteria muy especial y se necesita pues hacer lo que se dice una limpieza de esa bacteria. La distribución de las bronquiectasias, como se ve en un estudio español, pues la mayoría están hacia las bases, ¿no? Y menos hacia los vértices. Aquí, pues, ejemplos de bronquiectasias, estos caminitos irregulares y largos que son los bronquios. Vamos a ver casos. Entonces, aquí una mujer de 48 años, fumadora, consulta por fiebre, tos húmeda, expectoración blanquecina. Se auscultan crepitantes en ambos campos de predominio basal.
Y entonces que se ven lesiones bilaterales, ¿no? Las imágenes de bronquiectasias, aumento del diámetro vertical del tórax, descenso del diafragma y una convexidad en el arco medio que estaría implicando que ya tiene hipertensión pulmonar. En el caso 2, mismo una mujer, 29 años, asmática, consulta por dolor torácico, fiebre, tos de expectoración amarillenta. Se auscultan roncos bilaterales y la radiografía entonces muestra bronquiectasias perihiliares y anales. Y también el arco sondardo, aquí está la aorta, esta es la pulmonar prominente que implica ya hipertensión pulmonar. Aquí 69 años, tosedora crónica, consulta por hemoptisis y disnea, se auscultan crepitantes bilaterales y esto está reportado como un fibroenfisema, ¿no? Hay dilataciones bronquiales, incluso se ve ya un borramiento del ángulo derecho por un derrame, como una complicación. Este otro caso, 62 años, también fumador, oculta más bien por un trauma torácico izquierdo, se auscultan rales basales y se reportan pues en las rayos X lesiones fibroalveolares que en este segmento bilaterales, ¿no? Una trama retículo nodular, así como unas redecitas que se pueden ver, y las dilataciones bronquiales. Les agradezco por la atención y estoy atento a las preguntas que tengan.